Constantemente estamos en relación con el medio ambiente, produciendo en este estímulo constante en nuestro organismo sin que se produzcan efectos indeseados. Ahora, cuando se producen efectos indeseados en los mismos, estamos frente a un fenómeno alérgico, que no es más que la respuesta inadecuada ante los estímulos del medio ambiente. El mismo se caracteriza por los siguientes síntomas: picazón a nivel de los ojos, enrojecimientos y lagrimeo; a nivel de la nariz, picazón, enrojecimiento de la misma, secreción nasal y tos. En el pecho tenemos dificultad respiratoria hasta poder llegar a producir un asma bronquial, picazón a nivel de la garganta y el desarrollo de dermatitis y roncha a nivel de toda la piel. Entre los factores predisponentes se encuentran los familiares. Hemos visto que las personas alérgicas por lo regular tienen familiares alérgicos, y el control del medio ambiente. Para poder prevenir las mismas, tenemos que tener absolutamente control del medio ambiente. Los espacios que utilizamos para dormir, única y exclusivamente deben contener los enseres que se necesitan para ello. Nos referimos a la cama, gaveteros o closet. No cohabitar con animales o las famosas mascotas de ningún tipo, ni perros, gatos, cotorras. No cohabitar con plantas. Vivir en lugares a donde no llegue la polución ambiental y en lugares pocos asignados. Amigo, evite que el lugar que usted utiliza para descansar, usted y su familia, se convierta en una perturbación para su organismo y una perturbación para el descanso. Evite los fenómenos alérgicos. Saludos, señores, buenos días. Aquí estamos con lo que pasó tempranito, hoy, lunes, ¿verdad? Terminando marzo. Estamos en el final de marzo, el lunes 31 de marzo, ¿verdad? Miren, señores, el viernes pasado, el administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales sostuvo un encuentro con periodistas, con comunicadores, en el que pasó revista a el plan que ha estado ejecutando la CDE en el sector eléctrico, en el sistema eléctrico nacional, para superar la crisis con que ha estado operando, la crisis agravada con que ha estado operando este sector desde la capitalización de las empresas públicas, que incluyó a la propia CDE, y que parió como engendro satánico una serie de contratos con los generadores de electricidad ya privatizados, o sea, las empresas que se constituyeron como parte de la transformación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales para convertirse en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, antes CDE, Corporación Dominicana de Electricidad, convertirse en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Pues en esa oportunidad se conformaron unas empresas de generación, Eje Jaina y Eje Itabo, que a partir de una asociación, sector privado, sector público, pero que se le entregó todo al sector privado, o sea, se le planteó al país que era una asociación, pero era una asociación, digamos, entre comillas, porque se le entregó todo el control de las empresas al sector privado, al punto de que cuando se conformaron los consejos de Eje Jaina y Eje Itabo, la CRE, encabezada por Tony Isa Conde, decidió otorgarle 4 puestos en el Consejo de Administración, en una empresa que eran del Estado inicialmente, 4 puestos al Consejo de Administración y un solo puesto al Estado Dominicano, a pesar de que el propietario original de la empresa, era el que ponía todo inicialmente, era el Estado. Pues ellos decidieron entregarle todo
Después de esto ya conocemos la historia. En esa asociación, entre comillas, entre el Estado y el sector privado como administra la empresa se queda también con una parte del dinero que le corresponde al Estado. Y a pesar de que Izquierdo hizo una denuncia en ese sentido, no ha habido forma de que el Ministerio Público haya podido accionar contra la empresa privada, contra el sector privado que supuestamente está asociado al Estado. Bueno, pues ahí ya tienen las empresas. Pues no solamente eso se hizo, sino que a esas empresas que son administradas por el sector privado, se le otorgaron unos contratos de venta de energía a la distribuidora que hoy mantiene los precios más altos que en cualquier sistema de la región exista en la venta de energía. Bueno, como eso se hace sobre la base de unos cálculos que son determinados fundamentalmente por el combustible que usan la planta, la estrategia fundamental de solución del problema eléctrico se ha centrado en el cambio de la matriz de generación. ¿Y qué es el cambio de la matriz de la generación? Es cambiar el tipo de combustible que usan las plantas para generar, en función de que hay una diferencia fundamental entre un combustible y el otro, y esa diferencia de precio entre un combustible y otro determina también determina el precio a que el generador le vende a la distribuidora, y obviamente no necesariamente determina el precio a que la distribuidora le vende al consumidor, porque si la distribuidora le vendiera al consumidor a los precios que determina el generador, muy probablemente aquí nadie pudiera consumir energía eléctrica. Y la industria, que debería ser defendida por los directivos empresariales, y el comercio, que debería ser defendido por los directivos empresariales, quedarían a expensa de una quiebra obligada si se vendiera al precio que los generadores le venden a la distribuidora, con los márgenes lógicos de ganancia para la distribuidora, y que incluyeran también las pérdidas que tiene la distribuidora. El precio a que se le vendiera al consumidor fuera astronómico. Como consecuencia de que las distribuidoras no pueden venderle al consumidor, o sea, a los comerciantes, a los empresarios, a los hogares, al precio que determina el generador por los altos precios de los contratos, entonces el Estado tiene que buscar todos los años $1,000 y pico de millones de dólares para subsidiar el sector eléctrico, para evitar que lleguen a los precios determinados por los precios que pone el generador, que lleguen el kilovatio al precio determinado por el precio que le pone el generador al distribuidor. Cuando se plantea el cambio de la matriz de generación, tiene necesariamente que impulsarlo el Estado, porque los generadores no querían invertir en generación con combustible barato, porque eso implicaba desmontar las ganancias excesivas que ellos tenían al amparo de los contratos de capitalización. Por eso ustedes escuchaban que los empresarios, los altos empresarios, se oponían a que el Estado invirtiera en generación a carbón, porque estaban representando los intereses de los generadores, no los intereses del empresariado en términos general. ¿Por qué? Porque con esa planta a carbón el Estado produce energía a 7 centavos de dólares para la distribuidora, pero los generadores están vendiendo a un promedio de 19 centavos a la distribuidora, sobreprecio de casi 12 centavos. Así están vendiéndole los generadores a la distribuidora. Entonces usted oye al vocero de los generadores diciendo que las empresas distribuidoras no avanzan, que están quebradas. Claro, la tienen quebrada los generadores. O sea, el grupo para el que el vocero de los generadores trabaja, ese grupo tiene quebrada la distribuidora, y obviamente mi amigo Morrison simple y llanamente está poniendo de relieve una situación que todo el mundo conoce, pero le falta un pelito. Decir que los culpables
Los culpables de que las distribuidoras estén quebradas son los jefes de él, que le venden energía a sobreprecio a la distribuidora bajo unos contratos impúdicos que elaboró Tony Isa Conde y el equipo técnico que le acompañaba para poner a los generadores a recibir ganancias excesivas, abusivas, ilegales, pueden ser legales, ilegítimas, que en ningún escenario puede ser defendido. Bueno, Bichara volvió a poner de relieve esa situación en la conferencia, en el encuentro que sostuvo con los periodistas el viernes pasado. Hasta que el Estado ponga en producción estructura de generación barata, no se sentirán estimulados los empresarios privados que están en el sector eléctrico a generar con combustible barato, porque ellos tienen unos contratos que graciosamente se le entregaron, que le beneficia con ganancias excesivas y no van a renunciar a ellos porque se le pida en una conferencia de prensa o porque se le solicite en una conversación privada. Por eso, de 1999 que se llevó a cabo la capitalización, hasta hoy, casi 15 años después, el sector eléctrico lo único que ha visto es agravar su situación financiera, acogotar al sector productivo que lo tiene al borde de la quiebra, con la indiferencia de los líderes empresariales que deberían estar defendiendo el interés colectivo de los empresarios y no el interés individual de ellos, porque reciban favores de los generadores, favores individuales. Porque así es que anda todo esto. Y ni los empresarios se dan cuenta que un grupito de empresarios que supuestamente los representa lo que hace es utilizarlo para conseguir beneficios particulares de los generadores y entonces apoyar a los generadores y presionar a los gobiernos para que mantengan esta estructura que es insostenible, insoportable, ilegítima e inmoral. Porque la verdad hay que decirla, es inmoral. Y quienes se involucraron en eso, lo que hicieron fue acopio de una inmoralidad en su práctica profesional y personal. Y eso le ha costado al país, solamente en subsidios, solamente sacando del Estado dinero, alrededor de 10.000 millones de dólares. Alrededor de 10.000 millones de dólares, más de un presupuesto nacional. Un presupuesto casi, no más, porque ya el presupuesto tiene que estar como por un 30% por encima de esa suma. Estamos hablando de 440.000 millones de pesos aproximadamente, que se han votado en 15 años, con lo que se resolvería cualquier problema. Es más, si el Estado hubiese invertido ese dinero en instalar generación, sí, para que la administrara una empresa llena de clientelismo, para eso, aún así, el Estado se hubiese ahorrado 200 y pico de miles de millones de pesos, manteniendo probablemente a un partido completo metido en una empresa. Aún así el Estado se hubiese ahorrado 220.000 o 230.000 millones de pesos y tuviéramos resuelto el problema eléctrico. Porque dígame usted, mire, aquí hay instalado ahora mismo, ¿cuánto? 3.000 kilovatios, 3.000 megavatios. ¿Cuánto hay instalado aquí? Lo que fuera, mire, tuviéramos 3 parques de generación como el que tenemos, si hubiésemos invertido el dinero que se ha invertido en subsidios para que se queden con esos cuartos los generadores, hubiésemos tenido 3 parques de generación. Aquí no hubiera apagón y la energía eléctrica estuviera llegando a la población a menos de la mitad del precio que tiene actualmente. Si el Estado hubiese invertido, es más, si el Estado hubiese hecho lo que planteaban César Sánchez y Radamés Segura. No lo que pero no, el Estado prefirió, en el gobierno de mi partido, el Estado prefirió hacer lo que decía Tony Isa y Celso Marrancini y Temístocle Montaz. Ellos tres, porque Celso Marrancini decía, señores, que si el Estado vendía en $1 la CDE, oigan qué criterio de defensa del interés nacional ganaba. No la vendimos en $1, no, miren,
Se la entregamos por 300 millones de dólares al sector privado. Se le entregó 200 y pico, qué sé yo. Se le entregamos al sector privado, no por un peso, por 300 y pico, pero lo que ha pagado el país como consecuencia de ese desatino es botar alrededor de 10.000 millones, de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, botarlo. Y no tenemos solución al problema eléctrico. Se va a iniciar ahora porque Danilo Medina apoyó la otra posición. La posición que nunca quiso apoyar el presidente Fernández y que desecharon los otros también. Danilo Medina ahora comienza a resolverse el problema eléctrico a partir de la entrada de esa generación a planta de carbón. Y esa planta de carbón va a dejar como beneficio otra planta de carbón. Claro, los empresarios que no van a dejar que se le pierda ese pastel, van a entrar ahora a competir, porque tienen una empresa, porque van a tener una empresa de generación que va a ofrecerle a la distribuidora energía a precios razonables. Y si no se acogen a esto, a esta política, tienen que salir del mercado, porque el Estado no tendría otra opción que usar la ganancia que deje esa planta de generación para construir otra planta. Además, con esa planta como garantía, se construye otra planta. Y se saca del mercado a todos estos buitres que entienden que una sociedad puede pervivir y sobrevivir sobre la base de que la saqueen de manera impúdica. Eso es lo que provoca que nosotros estemos llenos de pobres, y esos pobres lo que hagan es generar delincuentes, mandarle delincuentes a la sociedad, porque esos delincuentes son gente sin oportunidades, analfabetos, gente que no tiene ninguna posibilidad de insertarse en la sociedad, porque la sociedad no le abre espacio para insertarse y producir lo que necesitan. Entonces salen a robárnoslo a nosotros, a quitárnoslo a la mala, a tiro limpio. Eso es lo que están produciendo, esos niveles de inequidad, lo que generan ese tipo de cosas. La sociedad ahora mismo está contra la pared por el aumento de la delincuencia, pero es porque la sociedad misma para el delincuente, porque la concentración excesiva de riqueza, incluso con un sistema de torsión como ese de la generación, eso genera esa pobreza y esa delincuencia. Vámonos a la pausa, venimos ahorita. Bueno, aquí estamos, señores, en De Domingo a Domingo, Domingo Contreras y un servidor, como cada semana, para conversar con ustedes sobre distintos aspectos de la vida nacional y particularmente de la vida municipal. ¿Cómo está, señor? ¿Todo bien? Bien, bien. En esta semana tuve la ocasión de viajar por el interior. Ah, ya. Y le mandaron muchos saludos. Ah, por lo de domingo a domingo. El domingo usted tiene gente que se trasnocha. Dice, o madruga trasnocha. Sí. Sí, porque ustedes saben que de domingo a domingo está aquí, cada semana, iniciando así tempranito, en Teleradio América, y está en Color Visión los domingos en Extravisión. Domingo, se ha estado reflexionando durante muchos años sobre la municipalidad, sobre el ejercicio de gobernanza en la municipalidad, pero también las características de este ejercicio, ¿verdad? De este ejercicio de administración y de gobernanza, al punto de que en algunos casos existe en algunas naciones como un verdadero poder, el poder municipal, y la preocupación de los actores fundamentales, o sea, de los alcaldes y de los regidores, el consejo de regidores, ha ido también, el concepto de esto ha ido modificándose al amparo de reflexiones que hacen tanto académicos como actores del ejercicio municipal, como los regidores y los alcaldes.
¿Cuál sería el perfil del alcalde de estos tiempos? Mira, amigo, yo creo que sería bueno reflexionar que a la luz, digamos, de la propia reforma constitucional dominicana, aunque la propia Constitución establece un régimen de autonomía municipal, yo creo que en sentido general vivimos en un mundo más interdependiente. Por eso cuando tú miras ya en el campo internacional un juicio de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y tú sientes que la República Dominicana está sentada en el banquillo de los acusados porque es parte de una convención que firmó o en la OMS, es decir, hoy vivimos en un mundo cada vez más interdependiente. ¿Qué pasa? Que cuando se concibió un poco el modelo de organización municipal, siempre se habla de la autonomía. Esa autonomía, yo creo que lo que tenemos hoy es un régimen de interdependencia y todavía nosotros no hemos dejado claramente el modelo de gobernanza municipal. Y te lo digo ¿por qué? Porque nosotros deberemos tener un perfil de alcalde que pase de un alcalde que quiera ir a gobernar el ayuntamiento como institución a un alcalde que quiera ir a gobernar el territorio. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú te pones a observar en el modelo de organización que se expresa muy claramente en el presupuesto, a mí me gusta siempre para para uno medir la prioridad de una persona, de una institución o de un país, hay que mirar a qué dedica su tiempo y a qué dedica su dinero. Eso es claramente donde está marcado la prioridad en esas circunstancias. Y tú te das cuenta que nosotros desarrollamos, a la luz inclusive de la Estrategia Nacional de Desarrollo, desarrollamos unas instancias de gobiernos que logran el territorio unir el esfuerzo para mirar el territorio como una totalidad. Están los consejos de desarrollos municipales y están los consejos de desarrollos provinciales. De hecho, y el país lo verá en los próximos días, una ley de región única, porque aquí cada institución, agricultura tiene una forma en que está organizada, salud pública tiene otra, aunque se ha ido privilegiando las direcciones provinciales para generar un modelo que homogenice, digamos, la gobernación, el senador, la manera en que estamos organizados en las provincias, porque en términos reales de organización institucional basado en la Constitución, aquí hay dos niveles, un nivel nacional y un nivel local, en las dos instancias. Las otras instancias son instancias de planificación, porque el gobernador es una delegación del presidente o del Poder Ejecutivo en el territorio. La otra instancia, que son las instancias legislativas y la instancia ya de gobierno propiamente con un mandato explícito de la Constitución, es el nivel local. Ahora, fíjate que cuando tú miras el territorio, aquí no hay un solo ayuntamiento en el país que tenga el catastro. ¿Qué es el catastro? El catastro es el dominio del territorio para saber a qué está dedicado cada predio dentro del territorio, porque tú tienes una demarcación determinada. Tú dices, bueno, la capital tiene 94 kilómetros cuadrados, esa es la totalidad del territorio. Ahora vamos a ver cuáles son los usos, cuál es la realidad de ese territorio. Es decir, dónde están las aguas subterráneas de ese territorio, qué tenemos en el subsuelo, cada predio que es, de esos predios cuáles están destinados a labores educativas, a labores de salud, cuáles son los niveles de edificabilidad, cuáles son las disponibilidades de espacio público y de área verde que tiene, cuáles son los suelos con vulnerabilidad por el comportamiento, cuáles son los ríos, cuáles son las cañadas, cuáles son las características de esos suelos, cuáles son todas las infraestructuras. Ese es el dominio minucioso que hay en cualquier ayuntamiento. Tú vas al ayuntamiento más pequeño en España y dice, enséñame en su catastro, pero igual si va a Estados Unidos, pero si va a Brasil, si va a Colombia, si va a Ecuador. Sin embargo, tú no tienes un solo ayuntamiento en la República Dominicana que pueda mostrar ese dominio del territorio. Ese es un elemento del control del territorio. Ahora, después viene cuáles son las principales necesidades, prioridades de ese territorio basado en un plan del que tiene que participar la población, la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿qué nosotros tenemos hasta ahora? Bueno, nosotros hemos tenido hasta ahora, los alcaldes han preferido gobernar, dirigir el ayuntamiento, el presupuesto del ayuntamiento
y hay unos niveles de coordinación y involucramiento en programas del gobierno, pero es como si fuera a adherirse a esos programas, como si me llamaran a participar, no que el alcalde se vea a sí mismo como el responsable de promover esos programas, los programas de salud, los programas de educación, los programas de seguridad ciudadana. No existe, salvo cuando se presentan emergencias, porque eso sí lo he visto, para construir cinturones sanitarios y demás, se convoca a los alcaldes, lo convoca el Ministerio de Salud por tener la Rectoría de Salud en la nación. Pero no existe, digamos, una coordinación entre los alcaldes y las distintas instituciones gubernamentales para el accionar en el territorio. Sí, lo hay. Es un proceso que va creciendo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Quisqueya Aprende Contigo, los alcaldes son los coordinadores. Pero eso es un programa. Es un programa. Ahora, por ejemplo, el Consejo de Desarrollo Municipal. Ah, bueno, el Consejo de Desarrollo. El Consejo de Desarrollo sí, Municipal. Sí, claro. Lo que pasa es que muchos de los ayuntamientos del país tampoco tienen su plan de desarrollo municipal. Hoy más que el ayuntamiento es el territorio que debe tener. Fíjate que hay un proyecto que se hizo a través, bueno, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Dirección de Ordenamiento Territorial. Ha estado trabajando en unos 20 municipios para hacer los proyectos modelos. ¿Por qué? Porque ahora para que una obra, digamos, un hospital, una escuela, un canal, tiene que tener un NIN, tiene un indicativo, un código para integrarlo al presupuesto. Correcto. El presupuesto, porque ahora, por las propias normas y leyes, si una obra no está en el presupuesto, salvo que sea una emergencia, que también está establecido dentro de la ley, no va a recibir, no va a ser incluida para ser construida. A diferencia del pasado, que el presidente iba a un lugar y la gente le hacía un grupo de solicitudes y al otro día las instituciones del gobierno podían iniciar por mandato directo del presidente. Ya el presidente no puede hacer eso si no está dentro del presupuesto. El presidente se tiene que percatar cuando va a una provincia cuáles son las obras que están incluidas en el presupuesto. De lo contrario, tendría que esperar el ejercicio del siguiente año fiscal para llevarlo adelante. Pero aquí también lo importante sería, y fíjate que aparece cada vez más reiterado, cuando tú miras las encuestas, te vas dando cuenta de las necesidades que están estructuradas en el territorio. Demandas que te pueden parecer desde la seguridad ciudadana, el empleo, la capacitación que aparece, porque cada vez más en la mente del dominicano hay una interrelación muy estrecha entre capacitación y acceso al empleo o a la calidad de vida, y por eso las demandas de carácter educativo y de formación son cada vez mayores. Pero tú tienes indicadores en el territorio, como el tema del embarazo en adolescentes, o tú tienes indicadores, o tienes situaciones, como que tú no tienes un solo río que sirva, que esté dentro de una ciudad. Por ejemplo, eso que es una demanda de carácter ambiental, o el tema, por ejemplo, del drenaje sanitario, que muchos de nuestros ríos son una cloaca o una letrina. Por ejemplo, te pasa en ciudades tan grandes como la capital, que solo el 17% de la capital tiene drenaje sanitario. La capital en la práctica es una letrina. ¿A dónde nosotros estamos inyectando todas estas torres que nosotros hacemos? Estamos inyectándola al subsuelo. Nosotros tenemos 25,000 pozos donde estamos enterrando en el subsuelo, porque la gente dice, por ejemplo, Nueva York, o Pekín, o Tokio, cualquiera de estas grandes ciudades, su grandeza no es lo que se ve, no es las torres que se ven, es lo que hay en el subsuelo. Habría que ver todos los sistemas de ducto que hay en esas ciudades para soportar el crecimiento vertical. Ese crecimiento no se puede dar si tú no le tienes una infraestructura. ¿Cuál es la infraestructura? La que no se ve. Esa infraestructura para canalizar todas las aguas sanitarias. Entonces, por ejemplo, el ayuntamiento no se ve a sí mismo liderando un proceso de saneamiento y de construcción de esa infraestructura. Sin embargo, ¿quién da los permisos para edificar hacia arriba la ciudad? La da el ayuntamiento, pero sin tener como base de sustentación la infraestructura que debe soportar ese crecimiento. Claro. Entonces, tú no puedes tener una mirada tan
rota, tan unilateral del territorio. Tiene que haber una mirada integral Pero del aquí territorio. la palabra integral es como un concepto para posicionarse. Yo pienso. Porque aquí no hay nada integral en la sociedad dominicana. ¿Qué? Me parece que hay un esfuerzo que definen integralidad para combatir la violencia y la criminalidad, porque ha juntado muchas instituciones y parece algún nivel de coherencia, aunque yo no veo los resultados deseados. ¿Qué otra cosa? Me parece, en pocos sectores veo integralidad. El sector salud se podría decir. Bueno, el sector salud tiene la integralidad, pero todavía no entra la parte privada. O sea, la parte privada procura un objetivo y la parte pública tiene otro objetivo. No, en el seguro familiar de salud, por ejemplo, que está integrada a la parte privada, tú no le ves la misma coherencia que tiene el sector público. Lo digo porque le doy seguimiento a ese tema. Y en el sector eléctrico, por ejemplo, que yo le doy seguimiento, ahora veo algún nivel de integralidad, pero solamente en el sector público. El sector privado está en contra de lo que está haciendo el sector público. Pero quien tiene que poner las normas. Claro, no, el sector público ahora mismo se está imponiendo por primera vez en mucho tiempo. Fíjate que estamos intentando, por ejemplo, en los residuos sólidos. Ajá. Ustedes están haciendo un esfuerzo medio ambiente de buscar de que se integre. ¿Por qué? Porque hasta ahora los ayuntamientos que han dado paso de avance en la recolección y después la basura la tiramos en cualquier lugar que termina, bueno, lo mismo que estamos hablando de los ríos. No hay el criterio de que eso tiene que ser un ciclo. Claro. Usted tiene que ser un ciclo. Y después, además, tiene que ponerle valorización, educación y sanción. El ayuntamiento se ha conformado con el hecho de que puede recoger. En los otros países, primero se ha generado esta integralidad y después que el ayuntamiento ha logrado esa integralidad, entonces tiene que hacer un esfuerzo para poner educación, separación, sanción, y entonces esto no se termina, es decir... Y tú tienes tanta razón, y perdona que te interrumpa ahí, tú tienes tanta razón en esto, en la propuesta que trae a la mesa hoy, porque donde más fácil es construir una integralidad es un territorio limitado. Entonces, hasta como piloto para replicarlo a nivel nacional. Tú no ves, por ejemplo, cuando se habla de una marca, cuando la gente dice, este territorio, por ejemplo, este es el siglo de las ciudades, este es el siglo de las ciudades. En los países, cada ciudad, y por eso tú lo miras claramente, en Estados Unidos se ve claro, cómo cada ciudad compite por su propio nicho de mercado en el mundo. En España, tú lo ves claro, y lo comienzas a ver en otros países, en Brasil lo comienzas a ver. Tú miras cómo ciudades compiten. En el caso de la República Dominicana hay una emergencia de eso. Tú miras ciudades como Santiago, que siempre han tratado de tener su propio escenario, su propio aeropuerto, su propio sector empresarial, pero falta a ese elemento el hecho de construir una marca de una ciudad, falta esa mirada integral y falta un liderazgo que haga de esa marca un elemento de empoderamiento ciudadano. Claro. ¿Por qué? Porque una marca implica una promesa, una oferta. Entonces, implica también unos propósitos de quienes están detrás de la construcción de una marca, porque la abstracción de la construcción de una ciudad como marca implica ponerse de acuerdo entre el conjunto de los sectores sociales más importantes, productivos, políticos, sociales, para decir lo que queremos hacer y lo que queremos conquistar. Entonces, esos son elementos ya en el que tú estás mirando el territorio como integralmente. Bueno, interesantísimo esto, Domingo. Bueno, ya volvemos. Bueno, continuamos aquí ya en lo que pasó. Y estamos en compañía del doctor Dagoberto Rodríguez Adames, de URG. Domingo Páez, amigos y hermanos, buenos días. Bien? Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, buenos días, República Dominicana, y buenos días, mis amigos, mis hermanos de allá que nos ven
Barcelona, que nos ve, que nos oye, el amigo Camellón, que él tiene un fan en su oficina y hasta ahora él nos está viendo ahí. Así que muchas gracias. Camellón es un muchacho de Postre Río que él tiene una remesadora que manda chelitos y pasajes a la gente de Descubierta, Postre Río, Guayabal y toda esa gente por ahí y siempre nos está viendo. Nos está viendo él y sus clientes. Así que muchas gracias, Camellón. Y nada, Domingo, darle las gracias antes que comenzara todo a la gente de la provincia de Independencia. Gracias del alma por el valor que ustedes me tienen, por la valoración. Yo vi una encuesta, unos números el viernes en la noche. No tengo que decir cuánto es porque le prometí a la compañía que lo hizo y a su director, porque los muchachos se atrevieron a enseñarme cómo era yo valorado políticamente y socialmente. Entonces, como yo salgo con los números más altos, no voy a decir números porque mi compromiso fue decir que no voy a decir cuánto es, porque él tiene que darle esos números a quien pagó esa encuesta, que no fui yo. Los muchachos accidentalmente nos encontramos ahí en el hotel de Fellito, en Duvergé, en la casona, y me dijo, pero usted es Dago. Y digo, sí. Entonces, mire, y me comentaron el trabajo que ellos han hecho en la región, en la provincia, y cómo estoy valorado. Y además me lo enseñaron. Y mi compromiso fue decirle que yo le voy a dar las gracias a la provincia de Independencia, pero no voy a decir quién la hizo, quién la pagó, quién la está haciendo y qué compañía. De todos modos, muchas gracias por ese valor, por esos números, que de verdad se lo agradezco en el alma. Claro, y aunque ahora viene la modestia y sin modestia, claro, una gente que nunca se ha ido de su provincia, claro, una gente que los viernes, sábado y domingo está allá, claro, que los lunes, después que salgo de aquí, 4 o 5 gente de Independencia, Bauruco, Barahona, Pedernales, están esperando para ser operados en los Moscoso Puello o para ser diagnosticados o para hacerle cualquier problema de salud que tienen. No es menos, claro, que en momentos políticos, en las campañas, se invierte mucho el dinero, a veces se le olvida a esa gente que uno opera, pero a mí no me importa eso, sino a mí me importa lo que ellos piensan y lo que valoran a uno en estos momentos. Muchas gracias del alma. Domingo Páez. Miren, señores, ustedes estuvieron por Santo Domingo Este. Sí, ayer tarde, también fue una cosa, yo te digo a ti, una cosa monstruosa. Luis Abinader e Hipólito Mejía comenzaron ahí en Villa Duarte, Simonico, y caminan Santo Domingo Este de este lado, el municipio. Sí, la parte sur de Santo Domingo Este. Y eso fue una cosa normal. Cada día se suma más, cada día se afirma lo que tú dices, lo que tú hablas y lo que se ve en el pueblo. Lo que yo veo es que mi amigo Miguel, cuando quiera salir a hacer una caravana, no va a poder. No va a poder porque no va a tener, porque cuando sucede eso en cada pueblo, en cada provincia, en cada municipio, queda la efervescencia del PRD mayoritario que dirige Luis Abinader, Hipólito Mejía, Milagro Ortiz y los de Fello Suberví, Nene Cabrera, toda esa gente. Entonces queda la desmoralización de la gente de Miguel y queda el fervor de los otros. Entonces, así, de verdad, miren, eso no es posible. Es que es el método político que intenta imponerle Miguel Vargas al PRD. Ese método político ya fracasó en el Partido Reformista. Fracasó en el Partido Reformista y está condenado a fracasar porque, miren, un partido político es un mediador entre la sociedad y el Estado. Y nunca puede utilizarse un partido político como franquicia para otra cosa. Porque la gente empeña su esperanza en los partidos políticos pensando en proyectos colectivos, no pensando en que va a trabajar para que el partido político, la organización, se convierta en un comodín para la construcción de fortuna o construcción de bienestar exclusivo de alguien. Es eso lo que yo enfrento, tanto dentro del PLD como fuera del PLD.
el modelo político empresarial. El empresario tiene que existir en la sociedad como la nuestra, es el soporte fundamental de una sociedad capitalista y esta es una sociedad capitalista. Tiene que existir, pero fuera de las organizaciones políticas. Es más, cuando el político se convierte en empresario, comienza a infundirle temor al empresario porque ven en el político un competidor con ventajas, porque está en el Estado y puede poner el Estado al servicio de sus intereses particulares. Y entonces, obvio es que terminará haciéndole daño a los empresarios que están fuera del Estado. Óyeme, eso es así, Domingo, y yo tengo prueba fehaciente que usted, cuando es político y es empresario, actúa 99.9 como empresario. Y cuando usted está en un ministerio o en una secretaría, usted puede desarrollar negocios dentro de esa secretaría o de ese ministerio a favor de usted o de su familia o de quien usted quiera. Porque yo lo viví, lo he vivido con familias mías que habían ganado concursos e inclusive en el gobierno de Hipólito Mejía habían ganado concursos para tal o cual cosa y venía un secretario de Estado y se lo quitaba. Yo gané, por ejemplo, los mobiliarios de tal o tal cosa para yo amueblar tal dependencia o para amueblar tal renglón. Y entonces venir y, aún ganando por concurso, y venir y quitárselo, porque viene el amigo mío o viene el socio mío, que en ese momento era socio de ese secretario, y entonces se lo quitan a esa persona y el socio, con los mismos pliegos, con las mismas condiciones, con el mismo modelo, se va a la misma, tienen la imprudencia de irse a veces a la misma compañía y comprar el mismo producto que fue licitado y que realmente fue el ganador, esa persona. Entonces, porque realmente en la política sucede eso mucho. Ahora, lo bueno en la política es usted servir, hacer las cosas bien, ayudar a los demás y tratar de que su barrio, municipio, distrito municipal o provincia, región y después con eso el país, se beneficie de un trabajo que usted pueda hacer, que pueda ayudar o que pueda tratar de sacar a la gente de los problemas de salud o los problemas de educación o los problemas de vivienda o los problemas de esa demarcación que a veces es un canalito, a veces es una regolita y a veces un medio kilómetro de camino o medio puente, no hay medio puente, pero por lo menos un puente pequeño. Entonces nosotros lo que creemos en eso, en lo que siempre, por eso digo que cada vez que veo esas marchas, esas caravanas, me acuerdo de ti, Domingo, porque realmente cada día esas marchas, esas caravanas de Hipólito y de Luis se están haciendo más y más grandes cada día. Y según va pasando el tiempo, va a ser así. Yo lo que lamento es que realmente, yo espero que sí, que la Convergencia haga su trabajo, que en el 16 gane, pero yo lo que lamento es que el Partido Revolucionario Dominicano no sea opción de poder en el 16, que nosotros, y según marchan los números, hasta ahora no hay otra opción de poder que el PLD. Claro que yo creo que eso se va a mejorar, que el PRD mayoritario junto con la Convergencia y con todos esos partidos que se van a unir a ellos y la sociedad civil inclusive, puede ser que den la batalla y le den el pleito hasta ahora al presidente Leonel Fernández, que parece ser que ya se va a lanzar, que parece ser que va a trabajar, porque esto es una primicia, Domingo, a ustedes, y por eso te dije todas esas cosas, para a ustedes decirle eso, amigos televidentes, una primicia para Domingo y una primicia para el país, y lo pueden escribir. Precisamente mañana Félix Bautista tiene una reunión ya para comenzar a aceitar el equipo de Leonel Fernández Reina y está contactando gente de todos los partidos, del PRD, del Reformista, del PQD, evangélicos, católicos, blancos, prietos
y mañana en la tarde Félix Bautista tiene ya comenzando una reunión para tratar el tema de cuándo es que va a sacar o va a salir Leonel Fernández al ruedo con su equipo a buscar la candidatura a la presidencia de la República por el PLD. Entonces, Félix Bautista, el amigo Leonel Fernández, con todos los cuartos del mundo y un peso más, haciendo lo que saben hacer, política, haciendo lo que saben hacer, que es bellaquerías a veces. Entonces yo le puedo decir a ustedes que la cosa para nosotros no es fácil, aunque yo creo que podría uno hacer el trabajo, hacer el esfuerzo y llegar a competir y, ¿por qué no?, tratar de que vayamos a una segunda vuelta, que es lo que se están diciendo los números ahora, que lo que se perfila y lo que se está viendo es que para el 16, no importa quién sea el candidato o la candidata del Partido de la Liberación Dominicana, va a haber una segunda vuelta para el año 2016. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que yo creo, pero parece que el presidente Leonel Fernández va ya a aceitar los motores de su equipo principal y de ahí para abajo todos para salir a la calle a contrarrestar a Temo Montá, a Reinaldo Pared, a Segura, Radamés Segura y al amigo Francisco Javier, que son los que están tirados al ruedo. Parece que ya él está viendo los efectos que está haciendo Reinaldo Pared y que está en cada fin de semana en una provincia diferente y en más de una, sábado y domingo, y donde Reinaldo está diciendo que el candidato de consenso es él, porque él tiene gente de todos los grupos, que tiene gente de Danilo, que tiene gente de Leonel, que tiene gente que estuvieron con Francisco Javier y que tiene gente que estuvieron con Temo y que tiene gente que no estuvieron con nadie. Entonces parece ser que eso está motivando y va a motivar a Félix Bautista mañana a hacer esa reunión para comenzar a salir a la calle a promover al presidente Leonel Fernández. Mira, el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, Víctor Castro, acaba de ofrecer unas declaraciones que, aunque en boca de otra gente son viejas, en boca de él resultan interesantes y llaman la atención. Son nuevecitas. Y llaman la atención. ¿Qué dice Víctor Castro? Que en el país se está produciendo un crecimiento perverso del Producto Interno Bruto y que ese crecimiento perverso, como él lo define, puede convertirse en una bomba de tiempo, y tiene mucha razón. Y yo voy a argumentar en favor de su planteamiento. Miren, cuando el crecimiento económico de una sociedad, cuando lo que produce una sociedad en su conjunto se queda en unas pocas manos, se van construyendo niveles de injusticia terribles, porque la exclusión es la primera injusticia social. Gente que son lanzadas a la pobreza a pesar de que trabajan para una empresa, trabajan en el Estado, son lanzadas a la pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, si esta empresa se hace con 40 millones de dólares o 20 millones de dólares, y en 10 años esta empresa recupera los 20 millones de dólares, y en los siguientes 10 años se gana otros 20 millones de dólares, el dueño de esta empresa ya tiene 2 veces la empresa lo que valía la empresa. Pero si en esos 20 años los que trabajan aquí ven reducirse su poder adquisitivo, en vez de tener igual crecimiento con el dueño de la empresa, esto es lo contrario, es más pobre. Perfecto. Entonces, si las personas que trabajan aquí ven empobrecerse permanentemente su situación, a pesar de que ellos trabajan en una empresa que va creciendo permanentemente, se convierten en enemigos de la empresa. Vaya,
hay que mejorarle el salario aunque sea cada 3 años. Mínimamente. Mínimamente. Hay que dotarlo de un mecanismo de protección de su salud, porque el que comenzó con la empresa, cuando la empresa se creó, miren esto, señores, comenzó con la empresa cuando la empresa se creó, 20 años atrás, pero 20 años después, ya esa persona ha envejecido 20 años, y si no ve ningún cambio en su situación, se convierten en enemigos de la empresa y en enemigos del capital. Pues mira, eso es general, eso es social. Él tiene que ver crecer con la empresa. Si la empresa, sí, obviamente, tiene ganancia limitada o quiebra, bueno, él perdió, sí, y perdió el dueño. Pero si la empresa crece, él debe crecer con la empresa. Y si él crece con la empresa, él quiere esa empresa. Entonces, por ejemplo, y va a defender esa empresa. Claro, por ejemplo, si aquí tenemos 10 familias que son los hiperricos, 10 familias que son los hiperricos, y esas 10 familias han visto pasar su fortuna en 10 años, cada una, de 10.000 millones de pesos o 30.000 millones de pesos. Una pasó de 30.000 a 150.000 millones de pesos. Sí. Otra pasa de 20.000 a 100.000 millones de pesos. Oigan, una de 15 han multiplicado 80 por 4. Por 4 su riqueza. Pero ocurre que el ejército de seres humanos que trabajan en ese consorcio para ellos y le ayudan a construir su riqueza, ese ejército de seres humanos es más pobre 10 años después. Sí. Eso es oigan, miren, eso es inadmisible, eso es inviable, eso es insostenible en el tiempo. Tiene toda la razón Víctor Castro. La gobernabilidad se garantiza a partir de la justicia social, no a partir del tolete. Ya no. No. Ya no. Se garantiza a partir de una justicia social mínima. Y en este país, del 96 aquí, la economía se ha triplicado como por 5. Sí. O 6 o 7, qué sé yo. Tengo que hacer ese ejercicio. Se ha multiplicado por 7. Pero ocurre que los pobres se han multiplicado por 7. Oye, sí, si teníamos 1 millón de pobres, bueno, no se ha multiplicado por 7, pero la pobreza de ellos, aparte de que ha entrado un ejército de pobres adicional, 1,5 millones, han bajado. La pobreza de ellos se ha profundizado, es más grave, sí, la de los que eran pobres. Así es. Y en vez de salir de la pobreza y en vez de respirar mejor. Y entonces, sí, han incrementado. ¿Quiénes han ido a la pobreza? O la clase media. Sí. Y los otros que estaban en la pobreza se han movido casi a la indigencia. Pocos se han salvado de esto. No han podido subir. Pocos se han salvado. Dice Víctor Castro que se han salvado un 2%, se ha salvado de eso. Realmente. De la movilidad social. 1.7. Hoy, se han salvado 1.7. Sí. Oye, que redondeando los 2, pero es 1.7 real, según los estudios. Entonces, un 2% ha mejorado su condición de vida. Un 2%. Señores, eso es inadmisible. Y los responsables de eso son fundamentalmente los gobiernos, que son los que diseñan la política. ¿Qué hizo el gobierno de mi partido? Darle muchísimas exenciones impositivas a los ricos. Garantizar que los generadores se llevaran 10.000 millones de pesos entre el 96 y esta fecha, 10.000 millones de pesos, de dólares. De dólares, 10.000 millones de dólares. Multiplicado al 40. Ahora, ¿qué pasó con los otros? Pobres, porque la política que se ejecutó desde el Estado fue orientada a la concentración de riqueza, porque el gobierno hacía todo lo que le pedían, un grupito de hiperricos para mantenerlo contento, y así no puede ser. Oigan, así no puede ser. Yo no estoy planteando nada en contra de nadie. Yo soy muy directo y cuando estoy planteando algo en contra de alguien voy de frente y se lo digo. Y no tengo preocupación por la consecuencia, porque yo vengo aquí a servirle a la sociedad en su conjunto, no a servirle a nadie en particular. Pero eso es inadmisible. Esta economía es 6 veces más grande y lo que tenemos mucho más pobres. Si teníamos hace 15 años
1,5 millones de pobres, ahora tenemos 4 millones de pobres. 4 millones de pobres. Y nos están estrangulando la clase media, que es la que sirve de colchón, de soporte entre los hiperricos, entre los ricos y los más pobres, porque garantiza el escalón para la movilidad. Vámonos con las economistas de una vez. Buenos días, amigas y amigos, y seguimos aquí en la sección económica en lo que pasó, como cada lunes. Buen día, Teresa Lina. Buenos días, Gabriela. Buen día, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Y bueno, señores, esta semana vamos a hablar un poco sobre lo que es la ampliación de la ley de la base tributaria en la República Dominicana, pero como tema central estaremos analizando lo que es la última propuesta para la reforma del Código Laboral. Bueno, y es que en esta semana y en las últimas semanas habíamos visto muchas noticias acerca de la propuesta que ha presentado el FMI sobre una recomendación sobre una posible reforma tributaria. Ante esta noticia, esta propuesta, muchas organizaciones y diferentes sectores se han manifestado. Una de estas ha sido la Organización Nacional de Empresas Comerciales, ONEC, quien calificó que era innecesaria esta nueva propuesta que manifestaba el FMI de realizar una reforma tributaria. Apuntó claramente de que el déficit fiscal no tiene su origen en la falta de fuentes de ingresos tributarios, sino en el uso ineficiente de los recursos por parte del Estado. O sea, que considera de que el problema no es la recaudación, sino el mal gasto de los recursos que presenta el Estado, y que consideran obviamente innecesario ampliar esta base tributaria, que muchas veces hemos estado hablando de los efectos que provoca en los ciudadanos en la República Dominicana y todo eso del salario, y que al final es el ciudadano el que percibe un ingreso muchísimo menor y más restringido. Y bueno, también el Banco Central habló acerca de esto hace unos días, que cuando habló del incremento del costo de la vida en la República Dominicana de acerca de un 6% para este año 2014, que es algo que también de una manera u otra viene ligado con lo que son, vamos a decir, la parte de la ampliación fiscal. Pues el hecho de que impongan más impuestos quiere decir que su poder adquisitivo, el poder adquisitivo de las personas, se disminuye. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que usted con 1,000 pesos que gana puede comprar menos cosas porque los impuestos aumentan el costo de los productos. Sí, claro, si bien es cierto que todavía tenemos una reforma tributaria que todavía no ha terminado su proceso de aplicación, es decir, una reforma que toca aspectos cambiantes durante los próximos, hasta el 2016, inclusive contempla cambios. Si bien es cierto eso, que tenemos que esperar a que veamos realmente cuál va a ser el impacto total de todos los cambios que se prevén, porque ni siquiera hemos tenido la entrada del impuesto del 1% que se pretende pues derogar con el tema de los peajes, tampoco sabemos, ahí quiero tocar un temita, lo voy a tocar luego, con relación a los peajes, pero si bien es cierto que el fondo está ahora mismo pues sugiriendo que se realice una reforma, es porque no vio realmente el impacto que tuvo el primer año de esta implementación de la reforma. Entonces, los empresarios no tocan un tema muy importante, y el problema sí es de ingresos, a pesar de que los gastos se pueden eficientizar, pero sí el problema es de ingresos, porque el margen de maniobra para el gobierno realizar las funciones que le corresponde con lo que le resta de la deuda, de la CDE y del gasto en educación, realmente es un margen bastante limitado. No tocaron el tema de las exenciones, que me parece que es fundamental en este momento, y que a ellos es que precisamente les afecta tocar el tema de las exenciones, que son bastante elevadas y que no tienen una forma de monitoreo. Es decir, yo no te presto con una condicionante, o sea, con una condicional, yo te voy a dar esta exención para que tú me generes tantos empleos anuales. No tenemos, o sea, ese mecanismo de verificación de que yo te estoy dando las exenciones para conseguir un fin en específico. Entonces, yo entiendo que es un poco
pronto para el fondo sugerir que haya una ampliación de la base cuando ya se amplió la base como tal en la reforma de aplicada solamente tiene un año. No, sí, que se va ampliando en el transcurso de los años hasta el 2016. Claro que sí, o sea, inclusive se piensa unificar, que todos esos bienes que entraron a esa base, a nuestra base de los bienes que se le pueden imponer impuestos, a la base gravable más bien, pues todavía no ha terminado ese proceso, o sea, todavía tenemos impuestos que no han entrado, todavía tenemos cambios que todavía no están en vigencia, entonces no, me parece un poco exagerado del fondo ya sugerir otra reforma tributaria, un poco apresurado, porque todavía no hemos visto ni siquiera la cifra que nos diga, bueno, el año pasado nuestro impacto fue en tales aspectos, qué impuestos se eficientizó la recaudación, todavía no tenemos como ese informe así en concreto. Me parece un poco exagerado. Y otra parte que, por ejemplo, le preocupa mucho a las personas, porque aquí estamos hablando de base tributaria, pero realmente a la gente en sus hogares, la gente común y corriente, las amas de casas, quienes andan en las calles, lo que le interesa es saber ¿qué es la ampliación de la base tributaria? Bueno, pues ya lo han visto. ¿Qué pasa? Antes el café no pagaba impuestos, ahora el yogur paga impuestos, la mantequilla. ¿Y qué viene con eso? Bueno, este tipo de impuestos, los impuestos directos, afectan más a los pobres porque proporcionalmente para un pobre es mucho más difícil, es más costoso pagar un impuesto por café o pagar un impuesto por un litro de yogur que para un rico. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en eso porque este tipo de impuestos va a afectar a los más pobres. No es cuestión de simplemente ampliar la base, sino de utilizar los ingresos fiscales o ese tipo de medidas impositivas para hacer una correcta distribución de la riqueza en cuanto dentro de la población de la República Dominicana, que eso es un detalle muy importante. No se trata de poner más impuestos, porque eso hace a la gente más pobre, sino de poner los impuestos que sean los indicados. Sí, cuando ella dice directos, se refiere a... Cuando ella dice directo, se refiere a cómo la persona lo ve directamente, o sea, que le afecta. Pero en el argot tributario, o como se conoce, los impuestos indirectos. Pero uno lo ve desde el punto de vista como persona. Como la gente lo entiende. Como la gente lo entiende. Y dice, bueno, lo que directamente me afecta a mí. No, y que, por ejemplo, algo que se aplica en el momento. Cuando tú vas a consumir algo, en ese mismo momento tienes que efectuar el pago de ese impuesto para poder adquirir el producto. Claro, sin embargo, para que la gente me entienda en sus claro que sí, pero normalmente los técnicos tributarios pues se refieren a impuestos directos, aquellos que son, por ejemplo, como el impuesto a la propiedad, el impuesto sobre la renta, que son impuestos mayormente progresivos. Es decir, mientras más dinero o capacidad de pago tiene esa persona, pues mayor va a ser ese impuesto. Sin embargo, normalmente nosotros no lo vemos desde ese punto de vista y ellos también consideran que los impuestos indirectos son aquellos como el ITEVI, los impuestos selectivos al consumo, que son aquellos que independientemente tu capacidad de consumo o más bien el bien que tú estés consumiendo no distingue quién realmente es que va a pagar ese impuesto, simplemente se le pone a lo que tú vas a consumir, no quién consume, que es lo que toca el otro tipo de Muy buena aclaración, señores. Sí. En el caso también de que, incluso comentaba Teresa Lina, se ha también visto de que lo de reducir las exenciones que da la DGI a muchísimas organizaciones. Actualmente, por ejemplo, podemos ver de que existen exenciones a organizaciones sin fines de lucro, a organizaciones que incentivan el turismo, organizaciones que incentivan la educación, organizaciones que incentivan y promueven, por ejemplo, en esos momentos el cine, pero yo no estoy de acuerdo en que se eliminen las exenciones. O sea, las exenciones existen y funcionan en cierta medida. Regularmente, lamentablemente diría yo, hay muchos sectores en los que el gobierno puede utilizar las exenciones para poder encauzar ciertas cosas que ellos podrían hacer. Pero, por ejemplo, tiene casos en el que las exenciones de inversión en el cine son de un 25%, pero en inversión en educación es de un 5%. Y tú dices, pero espérate,
El cine tiene más ponderancia, más importancia que la educación. Exacto, ¿a qué le estamos dando más importancia o qué no? Yo creo que el problema de las exenciones es que hay veces que por fomentar un sector se oprimen los demás. No se oprimen los demás, sino que se limita la capacidad de impulso del gobierno. Limita, porque pudiera ser que sea un 25 y un 25. Claro. Entonces tú me tienes ahora un 5 y un 25, entonces tú estás limitando la capacidad de incentivo de ese sector como gobierno. No, tú lo que estás haciendo es que la inversión se vaya a otro lado, pero en este momento, ¿cuál es tu punto focal? ¿Qué es lo que tú quieres desarrollar? Exacto. ¿Cuál es el sector que en este momento tú necesitas que se desarrolle más? Claro. Y porque obviamente las exenciones también tienen su sentido, o sea, si tú no tienes, si todo es impuesto, tú vas a tener un incremento de la evasión, por así decir, o de la elusión, que no siempre tiene que ser evasión. Pero yo creo que esa parte de las exenciones fiscales deben estructurarse mejor y estudiarse y que esté enmarcado en el plan estratégico a seguir por el Estado y que puedan bien utilizar porque lo que pasa es que es un dinero que deja de percibir el Estado y que está percibiendo una empresa, por así decirlo, se está beneficiando. Claro. Y el punto es que logremos que ese dinero se pueda ayudar a beneficiar o impulsar sectores que sean de interés para toda la sociedad. Para el desarrollo Pero nacional. es que el impulso, mi tema, o sea, tú tocas hasta qué punto lo voy a incentivar, pero mi tema es, si lo estoy incentivando, ¿él me está cumpliendo? No, claro. Porque ahí tenemos el tema porque de que yo rinda cuentas. Claro, pero hay gente que no, bueno. De que yo rinda no, de que yo rinda cuentas como sector. Si te estoy incentivando el turismo para que tú me generes tantos empleos, ok, vamos a ver ahora cuánto empleo tú me generaste, porque yo no voy a estar dejando de percibir unos ingresos para que al final lo que tú quedaste de hacer, o sea, lo que tú estuviste de acuerdo, lo que tú aceptaste, no se cumpla. Entonces, ese es mi principal. Sí, los requisitos tan claros, el problema es al final. Sí, además que yo entiendo que esas legislaciones como que no se estudian. O sea, como que, ¿qué no queda hay bonito? Metas, no hay ¿Qué queda bonito? Generación de empleos. ¿Qué queda bonito? Ampliación del parque vehicular. ¿Qué queda bonito? O sea, como que no viene con un trasfondo técnico. Pero no se establecen metas concretas y metas también con límite de tiempo de cumplimiento. Aumento del empleo, aumento de la tecnología, o sea... y que al final y aumento de las riquezas para ciertas personas. No, incluso que no quede escrito. Cuando tú haces revisión de mucho de las estrategias, de planes, impulso, leyes, tú dices, pero no hay que hacer reformas, o sea, todo está escrito, todo se aprobó, pero no se cumple, entonces hacemos reformas y volvemos a ver, y al final todo lo que se propone nuevamente ya está ahí, sí, y volvemos a lo mismo, el punto es cumplirlo. Claro. Pero, bueno, señores, lo que hay que cumplir ahora es con el tiempo, así que vamos a una breve pausa y retornamos con lo que es el análisis de la propuesta de reforma para el Código Laboral. Bueno, y seguimos aquí en la sección económica en lo que pasó, agradeciendo que continúen su sintonía. Bueno, y el 2 de octubre del 2013 se creó la Comisión para la Revisión del Código de Trabajo, donde que tenía cuyo objetivo fundamental era revisar la normativa vigente de cara a la presentación de propuestas para el Poder Ejecutivo. La coordinación de esta comisión está encabezada por el Ministerio de la Presidencia y con la asistencia del Director General de Empleo del Ministerio de Trabajo. Los miembros de esta comisión son José Darío Suárez, abogado, Joaquín Luciano, abogado, bueno, en fin, 3 abogados y 3 economistas. Claro, cada uno inclinados por ciertos sectores. Tenemos 2 personas que están claramente identificadas con el sector empresarial, que son la señora Marisol Vicens y el señor José Vicente como economista. Y tenemos de cara al sector social, tenemos a Jeffrey Lizardo como economista y al señor Joaquín Luciano como abogado. Los otros 2 pues se mantienen, a veces apoyan al sector laboral y a veces apoyan al sector empresarial. Son el equilibrio. Entonces. Son como, más bien el equilibrio, no lo percibo como el equilibrio, porque cuando tú apoyas más al sector empresarial, pues ya tú tienes hasta cierto punto un sesgo, que no te permite pues ya marcar una línea en específico.
Entonces, ellos están, bueno, en la propuesta se contemplan hacer reformas que ya se ha llegado a consenso, pero lo que nos preocupa son las disidencias. Es decir, cuáles son los aspectos que han tenido en desacuerdo tanto el sector empresarial como el sector laboral. Y son básicamente los aspectos más neurálgicos en la reforma del código. Yo entiendo que el presidente destacó que si no se llegaba a un consenso, pues no iba a haber ningún cambio, que espero que sea así, ya que las propuestas de los empresarios entiendo que son muy abusivas para el sector laboral, y más cuando estos son los que han percibido, pues, son los que obtienen la ganancia de estos últimos 10 años en el mercado de trabajo. Bueno, y los principales aspectos en los cuales han tenido disidencias son el tema del periodo de pruebas, que el tema que se quería modificar, se quería llevar de 3 a 6 meses, en donde obviamente se contempla que no habrá ninguna responsabilidad por parte del empleador durante ese tiempo. Me parece un tiempo excesivo, ya que el objetivo de este tiempo es simplemente evaluar el desempeño del trabajador. Lo que ellos están exigiendo es que, bueno, que se amplíe a 6 meses para que no se tenga ninguna responsabilidad, ya que al cuarto mes, con el código que está vigente, pues tendríamos que asumir responsabilidades laborales. Seguridad social. Seguridad, sí. O sea, a partir del tercer mes, ya tú debes de asumir no solamente seguridad social y el tema del seguro médico, y todos los beneficios marginales, sino también todos los beneficios con el tema, ya tiene que liquidar al trabajador. Bueno, tiene sus aspectos en el código donde aproximadamente dentro de los 6 meses no contempla muchos beneficios, sino que aparecen después de los 7 meses, pero sí es una carga para el empleador, porque si no, no estuvieran exigiendo ese tema. Sí, como antes habíamos tocado, por ejemplo, este tema, y yo creo que pueden existir muchas posiciones en que sea necesaria utilizar estos 6 meses, en que es preciso de que este nuevo empleado necesite manejar ciertos softwares o herramientas, sí, que, qué sé yo, que para poder conocerlas necesite 1 o 2 meses y que el nivel de experiencia que se necesite sea mayor, o poder manejar esa herramienta sea no sea tan fácil como otras. No sé, pueden existir ciertos requerimientos para... Exacto, yo creo que para ciertos casos puede que sea posible, bueno, mira, que se quede, que se puede utilizar, pero no estoy de acuerdo, porque yo creo que al final se pueden aprovechar de eso. Yo tengo hay posiciones en las que yo no requiero un empleado fijo, que son muy fáciles de aprender, que son... Cada 6 meses lo cambio porque no me genera ningún pasivo laboral. Exactamente. O sea, no tengo ninguna deuda con ese trabajador. Exactamente. ¿Y quién me va a monitorear eso? ¿Quién me va a decir, no, espérate, quién va a ser el órgano que va a estar ahí vigilando para ver el nivel de rotación? Exactamente. Si eso que yo estoy haciendo ahí es para aprovecharme de lo que me está estableciendo la ley. Porque ya para cambiar 4 empleados en un año ya está difícil, pero si te lo disminuyen a 2. A 2, facilísimo. Claro. O sea, hay posiciones que obviamente no requieren, o sea, no, por ejemplo, no voy a tocar ninguna posición, sí, no, pero hay algunas que no necesitan tanto expertise, que la persona se adapta bastante rápido. Claro. Pero eso es uno de los, todavía no está, es una propuesta que no está consensuada. No, nosotros vamos a tocar, o sea, los temas principales que no están consensuados. No está consensuado el periodo de prueba del trabajador, no están consensuados las pruebas médicas, ya que los empleadores requieren que se haga antidoping, sí, o sea, que se le valide hacer antidoping y pruebas de alcohol. Yo no sé si estoy de acuerdo. También, sí, es que hay un tema, y es que no podemos darle ventana a la discriminación. O sea, yo entiendo que una persona que en un momento determinado haya estado, o sea, sometido a abusos de sustancias, no sea condenado, de por vida por ese tema, porque, o sea, para eso precisamente pretende interceptarse al mercado de trabajo. Si actualmente ya se discrimina con el mercado, o sea, actualmente con el tema del embarazo, con algunos aspectos que actualmente se discrimina a la persona, no entiendo por qué el código debe utilizarse como una vía de admisión de esa discriminación. O sea, yo te voy a legalizar
la discriminación, te digo desde el punto de vista porque te evalúa alcohol y te evalúa cuando el código prevé que si se te encuentra en tu lugar de trabajo alcoholizado, pues el empleador tiene todo el derecho claro, de despedirte, y está claro. O sea, si ya yo te dije que si lo encuentras, lo puedes sancionar, o sea, lo puedes simplemente eliminar del trabajo, pues no entiendo, o sea, ex ante, yo ni siquiera voy a aprobar si tú ya te estás dispuesto a cambiar, sino ya yo te estoy sometiendo a una discriminación y no te estoy permitiendo a ti realmente insertarte al mercado de trabajo. Mira cuál es mi punto, por ejemplo, yo trabajé un tiempo en Estados Unidos y allá las leyes quizás en este aspecto son un poco más estrictas. Yo fui sometida a antidoping y bueno, todo ese tipo para obtener mi trabajo y para estar ahí. Yo trabajaba en lo que era el área de salud. Hay trabajos donde necesariamente tú necesitas saber que tú tienes personas que están en sus cabales para hacer el trabajo. En el área, por ejemplo, de la medicina, ocurren muchos, vamos a decir, tráfico de medicamentos y ese tipo de cosas, quizás porque tú tengas una persona que tenga ciertas debilidades. Ese es mi punto. No necesariamente quizás, como tú dices, no en todos los trabajos sea necesario, pero yo creo que esa medida, por lo menos por mi parte, yo estoy de acuerdo, porque no necesariamente te pueden dejar de dar un trabajo porque tú hayas dado positivo o negativo. No necesariamente, porque en Estados Unidos no te discriminan por eso realmente, para todo tipo pero de es que trabajo. la cultura es distinta. No necesariamente. Aquí utilizamos la prueba médica como un filtro. No, incluso actualmente No existen debería. empresas que te mandan a hacer exámenes y, por ejemplo, si la joven está embarazada, no la contratan. O sea, no le dicen que ese es el motivo, pero no la contratan. Y se supone que no deberían discriminar por el embarazo, que ni siquiera es una enfermedad. No, claro. Eso no afecta en nada. Pero ¿qué pasa? Ellos se cuidan de que después esa muchacha va a tener licencia, eso va a ser un gasto mayor para la empresa y por ahí, pero esas son cosas que se supone que no deberían pasar. Y pasan. Y sobre todo lo que más me preocupa con este tema, que es que hay personas que, bueno, por ejemplo, con tratamientos de problemas mentales, pero problemas mentales que son controlables y que pueden insertarse al mercado de trabajo, consumen medicamentos que pueden generar distorsión en los resultados de la prueba. Pero eso tú lo especificas en las pruebas. Pero lo que pasa es que ese tipo de cosas no se deben, o sea, yo no debo de, antes de entrar a un trabajo, hablar de mi tema, o sea, de un tema de limitación, que no me deben discriminar por eso. O sea, yo no puedo darle la apertura al empleador, de que me discrimine por algo que precisamente con el trabajo me va a ayudar. Porque mi psicólogo me dijo, tienes que insertarte en el mercado de trabajo, buscar alguna actividad, y mis medicamentos generan una distorsión en esas pruebas antidoping y yo no voy a conseguir el trabajo. No voy a conseguir el trabajo. Bajo eso porque hay un tema de la obtenerlo. cultura. Si utilizáramos la prueba para yo tener un récord médico de mi empleado, o sea, eso fuera la cultura. Pero realmente... No siquiera después que lo contratan. Después que lo contratan, eso es diferente. Pero aquí se utiliza como filtro. Se utiliza para yo, antes de tú entrar al trabajo, pues yo saber si esa persona está en condiciones o no de entrar a mi empresa. Entonces, yo ahí estoy totalmente en desacuerdo. En la mayoría de las opiniones estoy... Pero los exámenes se hacen ya después que a la gente le dijeron... No, se hacen que lo contrataron. Hay muchas empresas. No, hay empresas que lo hacen. A mí me tocó el caso de una empresa que fue cuando yo entré. O sea, me habían dicho ya... Todavía retraso de recursos humanos. O de recursos humanos. Pero aquí hay empresas actuales que te la piden, que te dicen, tú vienes a la entrevista y te dicen, ok, mira, tienes que hacerte... en tal laboratorio. Que le va a reportar a ellos. Exactamente, y ni siquiera tú ves de qué son los exámenes que te hacen. No. O sea, tú vas y entonces... Te sacan la sangre y tú no sabes qué te hicieron ahí. Ni los resultados, nada. Entonces realmente no. Al contrario, yo estoy de acuerdo inclusive con que se profundice un poco más este aspecto que toca el código y que el empleado firme la hoja de los análisis que se le van a hacer. Sí, no, o sea, que realmente yo sepa qué análisis se me están haciendo, porque si yo tengo alguna limitación, yo puedo reportar de acuerdo al análisis que me estén realizando. Si me van a hacer una prueba de no sé, en este caso, de azúcar, un ejemplo, que el empleador diga, no, yo quiero hacer una prueba de azúcar porque aquí nosotros somos degustadores de chocolate y yo no puedo tener gente que sufra de azúcar porque no me va a poder probar mi chocolate. Entonces yo decía, mira, realmente, ex ante, o sea, yo decía, me van a hacer diabetes.
me van a hacer azúcar. Entonces yo digo, no, lo que pasa es que yo sufro de azúcar. O sea, yo como empleado, yo voy a firmar la hoja y yo voy a saber qué es lo que se me está haciendo para yo poder destacar o decir alguna información relevante para el empleador. O sea, yo inclusive me voy más a fondo y digo, esto no está suficiente. No es solamente que nos pongan el tema del doping, del antidoping y el alcohol, sino que que sean más exhaustivos en darle derecho al trabajador antes de tomar el empleo. Sí, porque hay muchos casos en el que es necesario que la empresa conozca la condición de salud del posible empleado para saber si está apto o no a realizar ciertas labores, porque hay ciertas condiciones de salud que, por ejemplo, no son compatibles con trabajar en físico. Por ejemplo, se necesita demasiado esfuerzo físico, está expuesto a ciertas sustancias, trabaja en horarios que no le conviene, quizá por alguna condición médica, etcétera, etcétera. Pues para mí, entonces el Ministerio de Trabajo debe evaluar las pruebas que cada empresa está calificada para dar. Exacto, que deberían utilizarse para ese tipo de cosas, no para que estén justificadas. Exacto, no que sea uno de los puntos para ver si el empleado entra o no a la empresa. O sea, claro, si es discriminación. Si es algo crítico, como ese tema que tocaste, perfecto. Pero si es porque, no, lo que pasa es que si la persona tiene tal enfermedad, bueno, yo prefiero cuidar a todo el resto del personal y yo no voy a poder controlar si... bueno, hay muchísimas consideraciones. Sí, claro. Pero también hoy día pasa de que hay empresas que no solamente hacen los análisis para depurar, sino que también, por ejemplo, le pagan a Datacrédito para saber cuál es la condición financiera de esa persona. Y por ahí también depuran si esa persona la van o no la van a contratar. Claro. Pero sin embargo, una persona que está buscando trabajo y tú se lo niegas, va a seguir con una situación financiera en Datacrédito. No, pero eso del Datacrédito, eso ya es un extremo. O sea, no, y lo hacen. Datacrédito está ganando mucho dinero con ese tipo. Hay empresas que te dicen, o sea, tú tienes el trabajo, pero tu crédito está dañado. Arregla tus deudas y ellos averiguan yo conozco tu personas perfil, que le ha pasado eso. Averiguan tu perfil y saben eso sí yo lo conozco. Si tú debiste, si no debes, si no sé qué, porque es que eso, señores, eso es totalmente ilegal. O sea, no entiendo en qué influye que una persona tenga un mal manejo financiero para conseguir un trabajo, por el amor de Dios. O sea, yo eso no o sea, al contrario, esto es el momento para incluir en el código que la empresa que haga eso realmente va a estar en un proceso por el Ministerio de Trabajo penal. O sea, va a estar en una ilegalidad. O sea, para mí eso es totalmente, o sea, ya eso es un extremo. Sí, yo sé, hay muchas empresas que lo que dicen es que yo trato de cuidarme, de, por ejemplo, no tener a los acreedores buscándolo. No es una carta de buena conducta. No, exactamente, eso es otra cosa. Bueno, pues yo no sé manejarme con un préstamo. Es más, es tan fácil tener un mal crédito en este país, que si yo tengo una tarjeta de crédito automática, si yo tengo una tarjeta de crédito automática para que me paguen mis cuentas de teléfono, y esa tarjeta el banco me la cambia por un tema de seguridad, y a mí se me olvida que eso está ahí, tengo 3 meses sin pagar el teléfono, yo tengo un mal crédito. Por eso, simplemente. No, o simplemente como el sistema es automático, no te cargó, que pasa no te más cargó. A menudo de lo que uno cree. Sí, entonces, miren, señores, este tema es bastante amplio. Yo entiendo que se llamó a la sociedad civil, tanto a los sectores empresariales como que han participado activamente en esta reforma, obviamente, como al sector laboral a participar y a hablar un poco sobre las propuestas que se están realizando en el código. Me parecen que los temas que han llegado a consenso, obviamente, son temas que van a favorecer o que van a traer más claridad al código. Pero en lo que aún permanecen las disidencias, los que no están de acuerdo, de mi parte felicito tanto a Jeffrey Lizardo como a Joaquín Luciano por realmente tratar de garantizar los derechos del trabajador, porque aunque ustedes no lo crean, estar ahí es una labor que hay que reconocer. Hay otros aspectos que debemos tocar. Está el tema del preaviso, de las pensiones, de las cesantías, eso lo vamos a discutir la semana que viene, de las cesantías, las pensiones, también que hay un tema importante que no ha salido
no ha salido a relucir en los debates públicos. Y nada, básicamente esos son los aspectos que vamos a tocar la semana que viene, de acuerdo con este tema que esperemos que se mantenga todavía sin ningún tema, o sea, sin ninguna decisión gubernamental final, sino que nos mantengamos en debate. Exactamente, pueden entrar a la página que ha creado el Ministerio con todas las propuestas y El todos los Ministerio de la documentos del Presidencia. Ministerio de la Presidencia. Código de Trabajo. Se llama Código de Trabajo.do y ahí pueden tener acceso a todo el avance que se ha hecho y se ha realizado en materia de la propuesta para la reforma del Código de Trabajo. Bueno, señores, y hasta aquí la sección económica en lo que pasó. Esperamos verle el próximo lunes. Hasta la próxima.